Antes de empezar, hazme un favor. Mira a tu alrededor. O mejor no. No los mires directamente. Solo escucha. Ese zumbido bajo no es la electricidad. Es el sonido de la colmena. El murmullo de miles, de millones, conectados y a la vez terriblemente solos. Es el sonido del mundo ahora. Lo que vas a escuchar no es un resumen. No es una reseña educada. Es la disección de una pesadilla que Stephen King no escribió, sino que extrajo de lo más convulso de su tiempo y lo inoculó en las páginas de un libro llamado Cell, una profecía incómoda que, con los años, ha dejado de ser ficción para convertirse en un espejo. Un espejo sucio en el que quizá no quieras mirarte. ¿Listo para desconectarte? Es demasiado tarde. La señal ya está activa. Solo espera al tono. Maine, mediados de los años 2000. Stephen King ya no es el joven escritor aterrado por su propia sombra. Es una institución, una máquina de contar historias que algunos dicen que vive de rentas. Pero incluso las instituciones tienen pesadillas. Y la pesadilla de King, en ese momento preciso, olía a humo y a pólvora. El mundo acababa de cruzar un umbral, torres caídas, una guerra sin sentido al otro lado del mundo. La sensación de que un día cualquiera, en una calle cualquiera, el tejido de la realidad podía romperse con un estrucho seco y ensordecedor. La normalidad se reveló como una mentira frágil. King, como un sismógrafo de los miedos colectivos, captó ese temblor. Dicen que la idea le vino al ver a una mujer salir de un hotel de Nueva York, pegada a su teléfono móvil. En ese entonces, los celulares eran más simples. No eran la extensión de nuestro cuerpo que son hoy. Pero King vio el cordón umbilical y se preguntó, ¿qué pasaría si por ese cordón, en lugar de voces amigas, llegara un grito? Un grito que no alerta, sino que formatea. Así nació Cell, no como un libro pensado por años, sino escrito a toda velocidad, en menos de 10 meses, con la urgencia de una herida que aún sangra. Es, aunque no lo diga en la portada, una novela del 11S, una novela de la guerra de Irak. Un relato donde la violencia no tiene un monstruo antiguo, sino un origen tecnológico, impersonal y democrático. El horror ya no vive en una casa encantada de Maine. Viaja por el aire. Espera en tu bolsillo. Este no es el King épico de Apocalipsis. Es un King más condensado, más urgente, más cruel. Uno que entendió que, a veces, para asustar de verdad, hay que apagar las luces de golpe y dejar que solo se vea el brillo de las pantallas. El libro plantea su catástrofe con una eficiencia brutal. No hay preámbulos. Un hombre, Clay, camina por Boston con un poco de esperanza en la mano. Y entonces, ocurre. El pulso, una señal, un sonido, una descarga de puro ruido blanco y rabia que atraviesa cada teléfono móvil del planeta. Y a quien lo escucha, lo borra. Lo que queda no es un zombi de caminar lento. Es un animal de reflejos rápidos, con la inteligencia básica de un insecto y un impulso único: destruir a quien no es como él. Imagina esa escena, pero no con los ojos de un espectador, con los de Clay. La civilización no se derrumba en días, se despedaza en minutos. Una ejecutiva se saca un ojo con su propia uña. Un hombre muerde a un perro. Una niña se golpea la cabeza contra un poste, gritando la única pregunta que le queda en el cerebro vaciado: ¿quién soy? Es el fin del mundo, y sucede a la hora del almuerzo. El relato muestra entonces lo que King hace mejor: juntar a los sobrevivientes rotos. Clay, un hombre común con una misión imposible: cruzar Nueva Inglaterra para encontrar a su hijo pequeño. Lo acompañan Tom, un tipo práctico, y Alice, una adolescente cuyo trauma cabe dentro de una zapatilla de deportes. Juntos, forman un núcleo de humanidad en un paisaje que ya no les pertenece. Pero aquí ocurre algo clave. Lo que los persigue no son solo bestias. Es una inteligencia emergente. Los fonos, como los llaman, empiezan a actuar en manada. Duermen apilados como ganado en campos de fútbol. Desarrollan una telepatía de enjambre. Y de esa masa anónima surge una figura: el hombre harapiento. Un líder con una sudadera roja de Harvard que no habla con la boca, sino que te susurra directamente en la mente. Él les hace una oferta que no pueden rechazar: un viaje hasta un lugar llamado Kashwak, donde promete todo tendrá sentido.
El viaje es una odisea a través de la nostalgia muerta, escuelas vacías, gasolineras silenciosas y la terrible comprensión de que los verdaderos forasteros son ellos, los normales. El mundo tiene un nuevo dueño y ellos son el error que hay que corregir. En Kashwak, en el corazón de una feria rural a medio montar, está la trampa. Es un matadero diseñado para espectáculo, para que la ejecución de los últimos rebeldes sea transmitida como un mensaje final a la mente colmena. Pero en el horror absoluto, el libro siembra una semilla de esperanza podrida. Un sobreviviente, un hombre con conocimientos de explosivos, ha preparado una respuesta. Un acto de terror contra el terror. Un sacrificio que convierte un autobús en una bomba y el santuario de los fonos en su pira funeraria. Clay sobrevive, pero la historia no termina con una victoria. Termina con un padre, de rodillas frente a su hijo. El niño no está muerto. Está vacío, contaminado por una versión corrupta de la señal. Y Clay, con el último acto de amor desesperado que le queda, toma un teléfono, marca un número y acerca el aparato al oído de su hijo. El libro se cierra ahí, no con un estallido, sino con un tono de llamada. Una pregunta sin respuesta que queda flotando en el aire envenenado. ¿Será una cura? ¿Será un asesinato? ¿Será solo el principio de otra pesadilla? King te deja a ti, al lector, sosteniendo ese teléfono imaginario, y el peso es insoportable. ¿Por qué este libro, a menudo criticado por su final, se te clava en la cabeza y se pudre allí? No es por los zombies. King ya había escrito Apocalipsis. Esto es otra cosa. El horror de Cell es triple, como las capas de una cebolla podrida. La primera capa es la pérdida del instrumento. El móvil era, en 2006, un símbolo de conexión, de seguridad. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? King convierte ese salvavidas en el vector del virus. Envenena el pozo del que bebemos para calmarnos. El acto más cotidiano, contestar una llamada, se transforma en un suicidio en masa. Es un miedo práctico, visceral. La traición de la tecnología en la que delegamos nuestra paz. La segunda capa es la pérdida de la mente. El pulso no mata el cuerpo, mata la biografía. Borra la memoria, la empatía, el amor, el arte. Deja solo el sistema operativo básico, agresión y pertenencia al grupo. El monstruo no es un extraterrestre, es tu vecino, tu esposa, tu hijo, después de que les hayan formateado el alma. El terror no está en la carnicería, sino en los ojos vacíos de alguien que solía amarte. Es el miedo a que la humanidad sea solo un programa, y un programa se puede borrar. Pero la tercera capa, la más profunda y la que hoy duele más, es la pérdida de la individualidad frente a la colmena. Los fonos evolucionan hacia una mente grupal. No piensan, fluyen, no deciden, reciben la orden. Son el extremo distópico de nuestras redes sociales, de nuestras tendencias masivas, de nuestro pánico colectivo digital. King no predijo los smartphones con apps, predijo la mentalidad de rebaño digital, la comodidad horrible de no tener que elegir, de ser solo un nodo en una red que piensa por ti. Es un libro escrito con la rabia y la desilusión de un hombre que veía a su país desgarrarse después del 11S, donde la violencia ya no tiene un sentido, es solo un reset, donde los jóvenes como la adolescente Alice y el niño genio Jordan entienden que es una guerra de aniquilación, mientras los adultos buscan inútilmente negociar. Es un horror que no viene de lo antiguo, sino de lo nuevo, del futuro que nosotros mismos estamos cableando. Entonces, ¿deberías leer Cell? No voy a decírtelo, porque esta no es una recomendación, es una advertencia. Cell es un libro de su tiempo que ha encontrado su verdadero hogar en nuestro tiempo. Cuando se publicó, algunos lo vieron como una parábola exagerada. Hoy leemos sobre él y miramos a nuestro alrededor, en el metro, en la mesa de un café, en nuestras propias manos. La imagen de miles de personas con la cabeza inclinada hacia un rectángulo luminoso, aislados en su burbuja de contenido, ya no es el prólogo de una invasión. Es la postal de un martes cualquiera. King no terminó su libro con una respuesta. Lo terminó con una pregunta resonando en el silencio estático de un mundo roto. La misma pregunta que quizá el libro te hace a ti ahora, cuando todo se apague,
Cuando la red caiga y el zumbido cese, ¿qué quedará de ti? ¿El programa o la persona? El libro está ahí, en algún estante o en alguna nube digital. Es un artefacto de una pesadilla pasada que se niega a ser pasado. Persiste, como un tono de llamada en un teléfono muerto que de vez en cuando crees escuchar. No digas que no te avisé.